Buenos días a todos los presentes. Como siempre, me es grato saludarles. En el marco del ciclo de webinars permanente del Cuerpo Académico Finanzas de The Source Group, en este mes de mayo nos complace darle la bienvenida a quien el día de hoy será nuestro conferencista, nuestro amigo, el maestro Eduardo Rizo Tuxpan. Y si ustedes me lo permiten, voy a dar en breve una reseña curricular de sus logros académicos y profesionales. Es licenciado en informática y maestro en redes y telecomunicaciones. Actualmente desempeña como subdirector de telecomunicaciones en el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como C4, donde también ha sido subdirector de Sistemas de Seguridad Lógica y subdirector de la Unidad de Policía Científica Preventiva, Policía Cibernética. Tiene 24 años como profesor en la Universidad Veracruzana en diversas experiencias educativas relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estimado maestro Eduardo Rizo y amigo, tienes el control de tu conferencia. Adelante, puedes iniciar cuando gustes. Muchas gracias. Gracias sobre todo a los asistentes. Y bueno, pues un gusto volver a saludarlos, amigos y compañeros. Voy a compartirles esta pantalla, si me permiten. Ok. No sé si puedan ya observar mi presentación. Ya se puede visualizar. Correcto. Bueno, el sentido de esta presentación, cuando me hicieron el honor de invitarme a participar con ustedes, fue pensando en un tema que, sobre todo en los días recientes, ha estado en el ojo del huracán. Creo que tiene mucho que ver con el sistema financiero que actualmente tenemos. Y bueno, pues se relaciona de alguna manera con lo que estamos por vivir en los próximos años. Algo que me gustaría empezar es platicar acerca de qué es esta charla. Y algo que a mí me gusta mucho aclarar siempre es el tema de las expectativas, ¿sí? Porque expectativas claras, amistades largas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, de qué vamos a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar acerca de un paper, un documento que aparece en el año 2009 bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Vamos a hablar acerca de cómo funciona esta tecnología y lo que me parece que es la principal aportación desde el punto de vista tecnológico. Ha derivado en un boom, en una explosión de literalmente miles de opciones de intercambio de valores. El más popular quizá, o con seguridad, sería el Bitcoin. Pero bueno, tenemos otros proyectos muy interesantes. Tenemos Ethereum, por ejemplo, para hablar de contratos inteligentes. Tenemos el proyecto Cardano, por ejemplo, esto con fines aparentemente, digo, sociales, que son muy interesantes. Entonces, bueno, pero si nos pusiéramos a hablar de cada una de ellas, les digo, literalmente son miles de opciones de monedas que podemos encontrar. Todas ellas derivadas de este documento. Por eso el título de 9 páginas que cambiaron el mundo, creo que no es pretencioso. Creo que tiene mucho que ver con lo que actualmente estamos viviendo y que seguramente cobrará más importancia conforme pase el tiempo. ¿De qué no se trata esta charla? Pues no se trata de aprender cómo hacerse rico invirtiendo en monedas criptográficas. Definitivamente no soy un asesor financiero.
Por lo tanto, no les daré consejos para invertir. Digo, tengo opiniones personales, pero en esta ocasión realmente solo les diré algo muy general al respecto sobre el tema de la inversión, si alguien está interesado en realizarlo. Pero no es el motivo de esta plática. ¿Qué sí es el motivo de esta plática? Pues vamos a hablar de este documento llamado Peer-to-Peer Electronic Cash System de Satoshi Nakamoto. Y este documento, este paper, tiene 12 partes. La primera parte es una parte introductoria. La segunda parte habla acerca de las transacciones. La tercera parte habla de la marca de tiempo, luego la prueba de trabajo, acerca de la red, el incentivo, el espacio en disco, verificación de pago simplificada, acerca de la combinación y la división de valor y acerca de la privacidad. Para terminar con información acerca de los cálculos y conclusiones. Este es el documento que detona todo este boom, toda esta explosión de monedas electrónicas que vivimos hoy en día, ¿sí? Y que, por cierto, si han estado pendientes de las noticias, se habrán dado cuenta que estamos hablando ahorita de una burbuja de monedas electrónicas que ha reventado, ¿sí? O por lo menos así lo podemos encontrar. De hecho, lo podemos encontrar en las noticias hoy día y en los días pasados, y podemos ver escenarios optimistas, escenarios muy pesimistas, en fin, digo, cada quien puede tener su propia opinión al respecto, pero lo que sí es cierto es que cada vez se escucha más hablar de esta tecnología, entonces es importante entender qué es lo que subyace debajo de estas monedas y, sobre todo, cómo podemos utilizar y aprovechar esta tecnología para otros usos, para otros propósitos, ¿sí? Entonces, antes de comenzar propiamente con el dicho, perdón, con el tema, quiero platicar un poquito acerca de qué es lo que da origen a este tema. En el año 1971, ¿sí? El presidente en Estados Unidos era Richard Nixon. Y Richard Nixon tomó una decisión que fue el separar el oro, ¿sí? Del dólar. Había un respaldo del dólar a través de una cantidad de oro que estaba en su reserva. ¿Qué fue lo que sucedió? Que pues para que el oro no anduviera por aquí y por allá, empezó a almacenarse en Estados Unidos. Sin embargo, empezó a haber un tema de especulación acerca de que era muy probable que Estados Unidos estuviera gastando más dinero del que realmente podía soportar a través de la reserva en oro. Recordarán que por ahí tenemos el tema de la guerra de Vietnam, tenemos en años previos, en 68, la llegada del hombre a la luna, bueno, todo lo que fue esta carrera por llegar a la luna en 1968, 1969, y bueno, Estados Unidos hizo una inversión, un gasto muy grande, ¿sí? de dólares. Estos dólares, para que tengan valor, pues requieren tener una cantidad de oro que los respalde. Entonces, al empezar a sospechar que Estados Unidos estaba gastando más dinero del que realmente tenía, lo que sucedió es que algunos países como Francia empezaron a reclamar su oro que tenían almacenado ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que efectivamente al no tener este respaldo ya por la decisión que tomó Richard Nixon de hacer conversión, se declaró al dólar como la moneda que iba a ser el referente mundial para conversiones entre divisas y ya no el oro. ¿Qué cosa es en qué se convirtió? Pues esta moneda se convirtió en una moneda fiduciaria.
que no es otra cosa más que basada en la confianza que la gente tiene en el valor de esa moneda, pero que ya no tiene algo de valor intrínseco que la respalde, ¿sí? Y entonces ese sistema de moneda fiduciaria pues es el que tenemos actualmente en todas partes del mundo. Es una moneda que tiene valor porque la gente le da el valor, porque lo reconoce como valor. Y hasta ahí, pues digamos que relativamente todo bien. Sin embargo, existen algunas inquietudes. Por ejemplo, el hecho de que históricamente toda moneda fiduciaria ha tenido un momento de uso estable y que finalmente ha perdido su valor. ¿Y por qué pierde el valor? Pues porque la confianza de la gente se pierde. Y cuando la gente pierde la confianza, lo que hace es de que la moneda pierde valor. Eso lo hemos vivido en nuestro país, digo, para los que ya tenemos algunos años, por encima de los 40, seguramente recordarán que vivimos hace algunos años un tema de hiperinflación. Cuando hablamos de hiperinflación, nosotros lo podemos ver como consumidores de una manera muy fácil. Empezamos a encontrar que pues, las cosas cuestan más cada vez, pero hay otro problema que es más grave que las cosas suban de precio, y es que no existan, es que no hayan, porque entonces es cuando se generan situaciones de psicosis colectiva y bueno, eso es lo que deriva en que se pierde la confianza en la moneda porque ya no estás seguro de que lo que tienes te va a alcanzar para comprar lo mismo el día de mañana, y entonces empieza un tema de acaparamiento. Pero finalmente hay temas que son perecederos, entonces bienes de consumo que son perecederos que por más que los quieras acaparar, pues no puedes tenerlos demasiado tiempo, y todo esto crea inestabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que hacen quienes tienen dinero en esta moneda que está en un país que pasa esto? Pues empiezan a sacar el dinero, ¿sí? Lo empiezan a convertir. ¿Cómo sacan el dinero? Pues no lo echan obviamente en unos sacos y se los llevan. Lo que hacen es que lo empiezan a cambiar por otra moneda que consideren más estable. Entonces, se retiran, empiezan a vender la moneda. Y pues como todo esto se maneja bajo un esquema de oferta y demanda, pues si la gente empieza a dejar de querer la moneda, pues entonces la moneda se deprecia. Esto de manera reciente, ya hablamos en años que no tienen tanto, estamos hablando del año 2008, tuvimos una crisis mundial en donde pues nace en Estados Unidos por una combinación de factores que se dan. Y bueno, finalmente estos factores que convergen en esta crisis económica, pues tiene mucho que ver con el mal manejo que los gobiernos han tenido acerca de la emisión de dinero. Y es que, aunque pudieran parecer inmoral en algunos casos, pues lo cierto es que es legal porque es parte del sistema como funciona. Entonces, cuando tú tienes un dinero, por ejemplo, si tú le pides dinero al banco, digamos, los que trabajamos en la Universidad Veracruzana y seguramente en otros trabajos también, hay lo que se llama crédito de nómina. El crédito de nómina pues, no es otra cosa más que la disposición de un dinero que todavía no has devengado. Y entonces lo que pasa es que pues tú haces una solicitud en el cajero o en la aplicación en línea, lo que tengas a la mano. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Pues dices, voy a hacer una disposición, no sé, 20,000 pesos. Esos 20,000 pesos realmente no existen, ¿sí? Y no se van a imprimir 20,000 pesos, no se van a imprimir 20 billetes de 1,000 pesos o 40 billetes de 500 pesos. Simplemente en un libro contable electrónico, que es una base de datos, pues a tu número de cuenta, en el saldo, le pondrán
un número, lo que hayas tenido más los 20,000 pesos que estás solicitando. Entonces, esto lo que va a generar pues, es inflación, porque se está generando dinero que no tiene un respaldo intrínseco, con un valor intrínseco. Entonces, esto, digamos que sin meternos demasiado al origen de lo que provocó la crisis económica de 2008 y que mucho se habla de que las medidas que se tomaron para resolver ese problema, que si bien fueron efectivas en el corto plazo, son insostenibles en el mediano y en el largo plazo, nos hace pensar que el sistema financiero actual tiene una alta probabilidad de colapsar, ¿sí? Cuando esto se vuelva insostenible, porque pues en el modelo actual que tenemos, pues realmente la deuda no se puede pagar, ¿sí? Porque no hay suficiente dinero para pagar la deuda, porque lo que habría que pagar es la deuda más los intereses. Pero bueno, sin profundizar demasiado sobre este tema, esta crisis económica del 2008 es lo que da pie a que esta propuesta de dinero electrónico, de efectivo electrónico, haya llegado en un momento en el cual pues tenemos ya una cantidad de población que ya son nativos digitales. Entonces lo ven como una manera muy atractiva y que pueden entenderlo fácilmente y lo ven hasta como una forma natural de poder darle valor a algo que no tenga el control de un gobierno o de una entidad centralizada. Y es que el problema de los modelos centralizados, como los tenemos actualmente, pues tenemos un banco que es el que dirige, ¿sí? Tenemos un presidente hablando de instituciones internacionales, pues tenemos un Fondo Monetario Internacional, tenemos un Banco Mundial, etcétera, y todo es controlado de manera centralizada, pero los modelos centralizados tienen algunos problemas inherentes a su diseño. Y es que cuando algo falla, pues todo falla. ¿A quién no ha sufrido, por ejemplo, que WhatsApp de repente no funciona y se cayó WhatsApp? ¿Ok? ¿Por qué pasa eso? Pues simplemente pasa porque WhatsApp está en una colección de servidores, en un conjunto de servidores, por más que esté repartido en distintas ubicaciones geográficas y tengan redundancia, etcétera, finalmente tiene un modelo centralizado. Y cuando eso falla, pues todos los usuarios quedan sin poder comunicarse a través de WhatsApp. Y así funciona Facebook, y así funciona Google, y así funciona Amazon, y así funcionan todos los sistemas centralizados. En algún momento van a fallar. Y bueno, ¿qué cosa es lo que propone este modelo? Pues propone un modelo, propone que sea utilizando un esquema peer-to-peer. ¿Qué cosa significa peer-to-peer? Significa de igual a igual, en el cual todos los usuarios que forman parte de la red tienen una copia de toda la información que está dentro de ese sistema. Por lo tanto, no es posible hacer lo que actualmente hacen los gobiernos, ¿sí? Que pueden emitir más, se puede generar más circulante sin tener un bien de valor intrínseco que lo respalde, como el oro o como la plata. ¿Sí? Entonces, simplemente sacan más circulante a las calles y ¿qué cosa es lo que produce? Produce devaluación de ese circulante y que se va a traducir en inflación. Entonces, al tener un esquema peer-to-peer, pues eso no puede suceder porque no hay un ente central que lo gobierne. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Y bueno, ¿qué cosa es lo que tenemos en el esquema actual? Pues tenemos terceros de confianza para procesar los pagos electrónicos. ¿Qué cosa es un tercero de confianza? Pues es esa entidad, en este caso un banco, que va
darle respaldo, por decirlo de alguna manera, a el circulante que va a existir. Entonces, dices, yo voy a comprar algo que cuesta 100 pesos, entonces, pues hago ese pago de los 100 pesos y yo voy a, la persona que lo recibe o la empresa que lo recibe, pues va a ver en su estado de cuenta que ya se abonaron 100 pesos y por lo tanto va a iniciar el proceso logístico de entrega del producto hasta su comprador. Pero ¿quién respalda esos 100 pesos que se movieron de una cuenta a la otra cuenta? Pues va a ser un banco, ¿no? Va a ser Visa, Mastercard, American Express, estos para transacciones internacionales, ¿sí? Entonces, hay un tercero de confianza que es quien va a respaldar estas transacciones. Pero hay un detalle. El tercero de confianza, pues tiene que ganar en ese proceso de tomarlo de un lado y pasarlo al otro lado. Pero además, el costo de la mediación aumenta el costo de la transacción. Por lo tanto, el valor mínimo de una transacción, pues debe haber un valor mínimo para una transacción que es el costo de la mediación, lo que va a cobrar el banco por hacer ese traspaso de dinero, ¿sí? Pero también hay otro detalle. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado acerca de fraudes en medios electrónicos? ¿Qué pasa si tú solicitas, bueno, si aparece un cargo en tu tarjeta, ¿sí? De una compra que se hizo y tú llamas inmediatamente al banco y le dices, oiga, ¿sabe qué? Yo no reconozco este cargo. Pues lo que sucede es de que el banco va a responderte a ti, pero pues de algún lugar tiene que salir ese dinero que te va a reembolsar, ¿sí? ¿De dónde sale ese dinero? Pues de las comisiones que él cobra de todos modos. Él pagará algún seguro por cuestiones de posibles fraudes, pero pues esos seguros pues, no son gratis, hay que pagarlos y alguien los tiene que pagar. Entonces, hablamos de que cuando existe desconfianza acerca del uso de los medios electrónicos, pues entonces se da un hecho, que uno, se eleva el costo de la transacción y dos, empiezan los entes a solicitar cada vez más información acerca de los usuarios. No sé si les pasa o si les pasó, a mí me pasó de manera reciente con Banamex, que me hablaban por teléfono y me mandaban mensajes en la aplicación de que si yo no acudía a la sucursal con un comprobante de domicilio de máximo 3 meses, mi cuenta la iban a bloquear. Es justamente esto, es un tema de desconfianza de los terceros, en el cual pues exigen cada vez más información acerca de los clientes. También acaba de pasar de manera reciente que con la emisión del CFDI versión 4, si no estoy mal, pues hay que hacer proporcionar información actualizada acerca de nuestra constancia de situación patrimonial y no es otra cosa más que pues necesitan datos actualizados acerca de dónde vives. Entonces, pues prácticamente tienen toda la información acerca de nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que se propone en este modelo de monedas electrónicas? Pues que sean las pruebas criptográficas, ¿sí? Y no una relación de confianza ciega en las instituciones que son terceros en confianza, que han demostrado que han sido irresponsables en el manejo de las finanzas nacionales e internacionales. Entonces, de ahí es a donde surge todo esto. El artículo propone una solución al problema del doble gasto, ¿sí? Utilizando un sistema seguro. El problema del doble gasto, pues es precisamente que tú, bueno, cuando tenemos un ente centralizado como un banco y tú gastas 100 pesos, ¿sí? Porque se los vas a transferir a otra cuenta, pues él inmediatamente lo agrupa en una transacción y una transacción atómica, es decir, que en tu cuenta le resta 100 pesos y en la del destinatario le aumenta 100 pesos. Pero se tiene que considerar estas dos operaciones como una sola, por eso se llama atómica o indivisible.
de tal suerte que si en algún momento no se puede abonar esos 100 pesos en la cuenta del destinatario, entonces automáticamente se tienen que regresar a la cuenta de origen. Pero por otra parte, esto se debe llevar de una manera atómica, porque si yo tuviera en mi cuenta únicamente 100 pesos y se los transfiero a un destinatario, esos mismos 100 pesos, antes de que se abonen en la otra cuenta, yo no debería poder tomarlos y transferirlos hacia otra cuenta diferente. Es decir, no podría gastarlo dos veces el mismo dinero. De eso se encarga el banco y eso es su responsabilidad. Pero si no tuviéramos un modelo centralizado, entonces, ¿cómo se podría evitar ese doble gasto de recursos? Entonces, este modelo, esta propuesta, ¿sí? de Satoshi Nakamoto, que por cierto es un seudónimo, no se sabe si es una persona, un grupo de personas, no se sabe algo con certeza acerca de él, ¿sí? Pero bueno, le llamaremos así. Satoshi Nakamoto lo que propone es que bajo este modelo de redes de para, se pueda hacer de manera segura una garantía de que no se puede gastar dos veces el mismo dinero. Esto lo hace a través de una prueba computacional de orden cronológico de transacciones. Vamos a platicar un poquito acerca de esto. ¿Qué cosa es una transacción? Pues no es otra cosa más que lo que les acabo de comentar. Tenemos algo en algún lugar y lo vamos a mover hacia otro lugar. En este sentido, voy a hacer una pequeña pausa para hablar acerca de cadena de firmas digitales. ¿Qué cosa es una firma digital? Una firma digital es la aplicación de un programa computacional. El término es un algoritmo, pero no es otra cosa más que un programa. Entonces, un programa de computadora en el cual tiene una entrada y produce una salida, pero con una característica, que la conversión es en un solo sentido, no es reversible. De tal suerte que, dada la entrada, tú puedes calcular la salida, pero dada la salida, tú no puedes calcular la entrada. Imaginemos una huella digital de la mano. Una vez que tú te registras, que por cierto los bancos nos hacen registro biométrico, entonces ponemos la huella digital y a través de la huella digital pueden saber que eres tú. Pero si tienen, o sea, pero no es reversible, ¿sí? En el sentido de que si tú tienes únicamente la huella digital, tú no puedes obtener a la persona, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa con este hash? Les voy a compartir, bueno, les voy a mostrar esta pantalla. No sé si pueden ver ustedes aquí donde dice SHA-256, Hash Generator. Sí. Sí se ve, correcto. Entonces, esta es una página de las muchas que existen y es para generar, esta es para generar passwords. ¿Qué cosa es un password? Pues es una combinación de letras, números, símbolos que sean difícil de asociar, ¿sí? Y que, bueno, nos permiten dar un nivel de seguridad para los accesos, generalmente a los sistemas o a información, ¿ok? Entonces, un hash, pues es un algoritmo que dada una entrada produce una salida. Y existen muchos algoritmos de hash. En este caso, voy a poner el hash SHA-256. Entonces, vean ustedes, voy a poner aquí en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven en la parte de abajo, se fue generando una cadena. Esta cadena que está aquí es una cadena de 256 bits que cuando yo modifico algo, por ejemplo, esto lo voy a poner así, acordarme, y le voy a poner un 1. Ven ustedes cómo se genera una cadena muy distinta de que si yo quito el 1 y le pongo un 2.
si yo le pongo un 3, si yo le pongo un 4, y así para cada vez que yo le hago un cambio a esta cadena, el hash que se genera es distinto, es diferente. Entonces, de esta manera, yo puedo asegurarme que esta cadena es la original si yo tengo el hash. Porque si tengo el hash resultante, entonces la única manera de que este hash lo pueda, o sea, pueda encontrar una cadena que corresponda con este hash es que sea la cadena original, que no haya sido alterada. Esto lo ocupamos mucho en las partes de cadena de custodia para evidencias digitales en un proceso de investigación, ¿sí? Por ejemplo, una fotografía o un video, tú puedes asegurar que no ha sido alterado, ni siquiera en un solo de los píxeles que lo conforman, porque al alterar el color de un solo píxel, automáticamente la firma hash cambia y con eso puedes demostrar que ha sido alterado. Pues en este caso, este funcionamiento del hash es lo que le da la prueba criptográfica de valor a este modelo. ¿Por qué? Porque vean ustedes que si yo empiezo si yo les hago la siguiente propuesta. A ver, le voy a dar un premio al que encuentre. Esta cadena ya está así como está, ¿sí? Pero yo les voy a dar un premio al que encuentre qué le debo colocar después de esa cadena para que aquí el primer símbolo que aparece en el hash sea un 0. Entonces, pues yo empiezo con un 0 y el primer símbolo que está ahí es un 8. Pongo un 1 y apareció un 1. Si le pongo un 2, aparece un 7. Si le pongo un 3, aparece un 7 también. Si le pongo un 4, un 1. Y así tendría que pasarme a la velocidad que estoy haciéndolo. Tendría que pasarme algunos años para encontrar probablemente qué le tengo que poner para que ahí aparezca un 0. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a retomarlo esto un poquito más adelante. Solo quiero dejarles en este momento en la mente el hecho de que si yo cambio el símbolo que coloco en una cadena, miren, por ahí había aparecido un 0. Ahí está un 0, ¿ok? Bueno, ya encontré qué cosa ponerle después de mi cadena original para que aparezca un 0. Pero si ahora les digo, ¿sabes qué? Eso fue demasiado sencillo, fue muy fácil. Ahora encuentra 2 ceros. Eso se va a crecer el tiempo de manera exponencial hasta que yo pueda encontrar qué le tengo que poner después de mi cadena original para encontrar 2 ceros. ¿Sí? Y si les pido 3 ceros, se va a tardar mucho tiempo más. Y si les pido 4 ceros, mucho tiempo más, ¿ok? Entonces, hacerlo de manera manual sería un proceso extremadamente complicado, sobre todo muy tardado, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí en este momento y vamos a regresar. ¿Qué cosa es una moneda electrónica? No es otra cosa más que una cadena de firmas digitales. Eso es una moneda. Si tú te has preguntado qué cosa es un Bitcoin, pues un Bitcoin es una cadena de caracteres como esta que les acabo de enseñar hace un momento que hicimos ese ejercicio. Bien, tenemos el problema del doble gasto y cómo podemos solucionar el problema del doble gasto. Yo ya tengo un Bitcoin. ¿Cómo puedo asegurarme que en un sistema descentralizado, donde no existe un banco central, no se gaste 2 veces ese Bitcoin que tengo? Entonces, esto aplica para cualquier moneda digital, ¿sí? Digo, por ser el tema de que este paper dio origen al Bitcoin, pues voy a utilizarlo de manera recurrente, ¿sí? Entonces, tengo un Bitcoin, ¿cómo me puedo asegurar en una red peer-to-peer que ese Bitcoin no lo gaste 2 veces? Bueno, pues el primer paso es hacer públicas las transacciones, que todo mundo que forme parte de esta red sepa que yo acabo de gastar mi Bitcoin.
Con esto, pues ya sabrían que yo no podría gastarlo nuevamente porque pues ya lo acabo de gastar, ¿ok? Y para esto, entonces, es necesario tener un acuerdo sobre el orden histórico de las transacciones, cómo se van realizando una transacción a continuación de otra. ¿Por qué? Porque esto sí es importante, porque cuando tenemos cantidades grandes de monedas, pues entonces puedo estar transacciones en los dos sentidos, puedo estar enviando y puedo estar recibiendo, pero lo que tengo que garantizar es que nunca envíe más de lo que tengo, ¿ok? Entonces, para esto, pues cada una de las transacciones deberá llevar un esquema de llave pública. Esto es para darle seguridad acerca del origen de la transacción, para identificar quién está haciendo la transacción, ¿ok? Entonces, esto es un esquema, ahorita les explico qué es un esquema de clave pública. Cuando nosotros ponemos un password para entrar en un correo, por ejemplo, si quieres entrar a tu correo, pues pones tu usuario y pones tu password. Este password va a ser siempre el mismo. Ese password lo debe de conocer, ¿sí? Aunque no lo pueda decodificar, pero debe estar almacenado en el servidor en donde tú quieres acceder para que él, a su vez, pueda verificar la contraseña que tiene almacenada, que te identifica a ti y la que tú le estás proporcionando, y si coinciden, entonces te deja entrar al sistema. Pero si no coinciden, pues te dice la contraseña es equivocada. Bueno, hasta ahí, digamos que es la forma más común de ponerle una clave de acceso. Pero ¿qué pasa cuando tenemos desconfianza acerca del medio en el cual se va a transmitir la información? Porque podríamos tener un ataque que se llama Man in the Middle, que es hombre en el medio, que no es otra cosa más que escuchar lo que está transitando a través de una red, y esta pues simplemente puede estar vulnerada y te pueden robar las claves de acceso. Entonces, lo que se utiliza es un esquema de clave pública y clave privada, en donde yo tengo las dos claves, pero la clave privada la reservo para mí, para mi uso en mi dispositivo, en mi teléfono o en mi computadora, y tengo una clave pública. La clave pública la doy a conocer a todo el mundo. Entonces, cuando alguien quiere enviarme algo a mí y que solamente yo lo pueda leer, firma el mensaje con la llave pública, que solo se puede decodificar con mi llave privada. Y cuando yo quiero garantizar que algo lo hice yo, entonces lo firmo con mi clave privada, y todo mundo, como tiene mi llave pública, puede usar mi llave pública para decodificar el mensaje y poder ver el contenido. No se puede decodificar con la llave pública de otra persona, solo con la llave pública que se empareja con la llave privada. Por eso la importancia de que cuando te dicen, me robaron mis bitcoins, pues no hicieron otra cosa más que robarse tu llave privada, con la cual pues tienen acceso a tu información. Esto en el mundo de las monedas digitales, pues es lo que le llamamos un wallet o una cartera digital. Bien, entonces, las transacciones van firmadas para saber quién es el dueño, ¿sí?, de esa transacción. Y luego, pues también lleva su firma y se genera un hash del contenido. ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando se genera una nueva transacción, se ingresa el hash de la transacción anterior. De esta manera, nosotros podemos ir almacenándole dentro información que la identifica de manera única y no reversible. Luego, también es importante poder verificar las firmas, ¿sí? Recuerda, con las llaves públicas y las llaves privadas se puede hacer esta verificación para garantizar que yo estoy enviando, haciendo una transacción, y lo estoy haciendo desde mi cuenta, por decirlo de alguna manera. Esto además favorece el principio del no repudio, es decir, que tú no puedas decir que no lo hiciste. Entonces, como va firmado por ti, pues entonces
esto queda identificado, o sea, que es una huella que queda indeleble en esa transacción. Bueno, y entonces, bueno, esta verificación de las transacciones es algo que cada uno de los nodos de la red lo puede hacer. Si llegara a haber una transacción que no coincide, entonces la transacción es desechada, se elimina, porque podría ser producto de un hackeo o de un intento de hackeo. Entonces, es importante poder verificar la autenticidad de cada una de las transacciones. Ahora, tenemos otro problema. Esto requiere tiempo. ¿Cómo voy a resolver el problema del doble gasto? Si yo, imagínense en un escenario, tomo mi Bitcoin y se lo doy al destinatario A, ¿sí? Pero eso va a llevar un tiempo en que se realice porque tiene que viajar a través de una red de telecomunicaciones. Y a pesar de que hoy en día pues, las redes ya son bastante rápidas, pues aún así va a consumir algún tiempo. Entonces, se debe garantizar que mientras esta transacción no se ha completado, yo no pueda hacer una disposición de la misma moneda y transmitirla hacia otro destino. Entonces, para esto necesitamos que cada una de las transacciones se agrupen en bloques. Conforme van llegando las transacciones, se agrupan en bloques y estos bloques vayan con una marca de tiempo. ¿Sí? Y cada transacción también lleva una marca de tiempo. Esto normalmente le llamamos timestamp, que es toman la hora del sistema y se lo imprime, se lo incluye dentro de la transacción y dentro del bloque que junta las transacciones. Cada bloque, a su vez, se genera una firma hash. Y esa firma hash, ¿sí? Es la que se va a poner en el siguiente bloque para poder enlazar el siguiente bloque con el bloque anterior. Todas estas bloques se van a ir encadenando. A esto le llamamos blockchain, ¿sí? Que no es un bloque, es un conjunto de transacciones que lleva algunos datos adicionales, como datos de identificación que permite validarlo, cada una de esas transacciones, y además pues llevan marcas de tiempo para poderlos hilar y, para poderlos ordenar cronológicamente. Y además se genera un hash del bloque para que se incluya en el siguiente bloque y de esa manera queden enlazados todos los bloques. Entonces, blockchain no es otra cosa más que una cadena de bloques. Entonces, pero ¿qué hora es la que le vamos a poner a esos bloques? ¿Sí? Si tuviéramos un servidor que se encargara de darle la hora a todos los elementos de la red, tendríamos el mismo problema del modelo centralizado. ¿Qué pasa si se cae el servidor que le da la hora a todo mundo? Pues simplemente el sistema colapsaría. Y lo que estamos buscando es un sistema que sea suficientemente robusto como para poder subsistir a pesar de que 1, 2, 3, 4, 20, 40, 50, 100 de los servidores que forman parte de esta red pudieran colapsar. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Bueno, se determina el momento en el que se genera el bloque y luego se consulta la hora de todos los nodos de la red y se calcula la mediana. Entonces, la mediana de la hora local de todos los nodos de la red es la que se va a considerar como hora del sistema. Y entonces así podemos tener, la mediana es una medida de tendencia central que es robusta a los outliers, ¿sí? Entonces, si tenemos valores muy, muy alejados de la mediana, pues estos realmente no le afectan. Situación que sería muy distinto si generáramos o si calculáramos el valor promedio, ¿sí? Entonces, en este sentido, la mediana es una medida más robusta. Y lo hace de los últimos 2016 bloques que se hayan generado. Recuerden que todas las transacciones que se están generando se están haciendo públicas y todos los nodos de la red están armando bloques. Pero ¿cuál es el bloque que se va a incluir dentro de la cadena principal? Bueno, eso es algo que vamos a ver en un momento.
Prueba de trabajo. ¿Qué cosa es la prueba de trabajo o proof of work en inglés? No es otra cosa más que una forma de garantizar que no cualquiera pueda ingresar un bloque en la cadena, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que se hace? De hecho, el concepto de prueba de trabajo no es nuevo, o sea, no está inventado en este paper. Ya desde muchos años atrás, uno de los primeros servicios que hubo en Internet fue el correo electrónico. Entonces, en el correo electrónico, uno de los problemas que empezaron a pasar fue el surgimiento del spam o correo no deseado, un servidor malicioso que se encargaba de enviar muchos correos de manera indiscriminada y que, bueno, pues eran correo basura, ¿sí? Generalmente con propósitos publicitarios, aunque en algunos otros casos con propósitos todavía más maliciosos, tratando de hacer colapsar a servidores de correo corporativos. Entonces, la prueba de trabajo no es otra cosa más que cada vez que se enviaba un correo, el primero lo enviaba de manera automática. Y cuando se enviaba el segundo correo, entonces el servidor tenía que hacer un pequeño cálculo que le consumía tiempo y esto hacía que si intentábamos mandar 1000 correos, para el correo 1000 ya se enviaba, pero después de que el servidor hiciera toda una serie de cálculos que cada vez era más difícil para hacer que ese correo tardara mucho más en ser enviado. Y de esta manera desalentar el envío de spam, ¿sí? Porque pues ya los servidores, si tú le decías, manda 2000 correos, pues el correo 2000 a lo mejor llegaba 8 días después, o sea, se enviaba 8 días después, dependiendo de lo que tardara en resolver un problema matemático la computadora, el servidor. Entonces, esa idea de prueba de trabajo se traslada a este modelo y entonces, mediante prueba y error, ¿sí? Se busca un hash que tenga cierta cantidad de ceros. Como lo vimos hace un momento cuando hicimos el ejercicio, si yo quiero encontrar un cero, pues relativamente fue rápido. Pero si quisiera yo 2 ceros, y lo pueden probar ustedes, van a tardarse mucho más tiempo en encontrar 2 ceros. Y si quieren buscar 3 ceros, se va a tardar mucho más. Entonces, de esa manera es lo que se pone a trabajar un servidor, ¿sí? Que actualmente pues ya ni siquiera son servidores. Lo que utilizamos es hardware más especializado basado en GPUs, que son tarjetas gráficas de aceleración, ¿sí? Para gráficos, pero que son buenísimas para hacer cálculos matemáticos. Entonces, con estas computadoras dedicadas para cálculos matemáticos, son buenísimas para calcular hashes a una velocidad muy rápida. Entonces, pues lo que se hace es buscar el hardware, el equipo de cómputo que pueda hacer la mayor cantidad de hashes para encontrar lo más rápido posible el hash que empiece con cierta cantidad de ceros. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, porque una vez que tú lo encuentras, si eres el primero, pues, es como cuando ponían en la escuela un ejercicio y el primero que terminaba, pues levanta la mano y entonces se toma su respuesta, se valida que las transacciones que incluye sean correctas. Esto, además, lo que va a hacer es que al ser el primero y validarse que todas las transacciones son correctas, se incluya dentro de la cadena principal. Y al incluirse dentro de la cadena principal, quien lo haya encontrado recibe una recompensa. Recibe la oportunidad de poder generar una transacción hacia su cuenta, ¿sí? Su cuenta personal, por una determinada cantidad de moneda digital. Esto que les acabo de platicar es lo que conocemos como minado. Cuando escuchen que minería de criptomonedas, pues no es otra cosa más que tomar un bloque de transacciones y luego empezar a calcular hashes
números aleatorios que aplicado, que sumado, o sea, que incluido al bloque, se calculen hashes y que puedas encontrar una determinada cantidad de ceros al principio. Entonces, a cada bloque pues se tiene que generar a un determinado ritmo, y si se empiezan a generar mucho más rápido porque pues cada vez tenemos hardware más potente, entonces el modelo contempla esa situación, esa condición, y lo que hace es que aumenta el grado de dificultad para que no se mine tan rápido, ¿ok? Y entonces, pues cada vez lo ponen más difícil. Bueno, entonces eso que les acabo de platicar es el minado de criptomonedas, ¿ok? Entonces, la prueba de trabajo se implementa incrementando un nonce. Un nonce es una palabra que realmente es un acrónimo, que significa número que se puede utilizar solo una vez. Y es un concepto que se utiliza en criptografía, es una rama de las matemáticas. Entonces, este nonce, este es el número que se está probando, ¿sí? Y puedes usar cualquier manera que tú quieras, puede ser aleatorio o puede ser secuencial. Finalmente, lo que estás buscando es un número, ¿sí? O un código, porque puedes llevar letras también, un código que agregado al bloque y aplicado un hash a él, obtenga el resultado una determinada cantidad de ceros, ¿ok? Entonces, esta prueba de trabajo es la que permite, ¿sí? Darle seguridad al sistema. Realmente aquí es donde recae la seguridad. Vamos a ver por qué. Evita que la decisión de añadir un bloque a la cadena sea a través de voto por mayoría simple. ¿Qué significa esto? Que si muchos obtienen un bloque, entonces, ¿cuál es el bloque que se va a agregar? Pues no puede ser por mayoría. ¿A qué me refiero? Como estamos aquí hablando de computadoras, las computadoras pues se identifican dentro de una red a través de una dirección que se conoce como dirección IP. Pero si cada una de las máquinas, de los servidores, de los nodos de la red emitiera un voto para decidir cuál es el bloque que se va a incluir y que por lo tanto le tocaría la recompensa, pues entonces podríamos ser sujetos de una trampa. La trampa consiste en que es posible que una sola tarjeta de red pueda tener muchas direcciones IP. Entonces, creando direcciones IP virtuales, tú podrías emitir muchos votos y votarías por ti. Y entonces, eso suena como fraude, ¿verdad? De repente tuve un déjà vu. Pero, pues sí, o sea, podrías generar muchas direcciones IP que votaran por ti para que tu bloque sea el que se añada a la cadena y entonces obtener la recompensa. Para evitar esto es que se implementa la prueba de trabajo y entonces ahí sí todos tienen la misma oportunidad. Claro, el que tenga hardware más potente pues tiene mayor probabilidad y el que tenga un hardware menos potente pues tiene menos probabilidad, ¿sí? Pero bueno, como los bloques están encadenados, eso significa también que alterar un bloque exige rehacer todos los bloques que estén después de él. ¿Por qué? Porque el bloque siguiente incluye el hash del bloque anterior. Entonces, como todo el tiempo se están generando bloques y bloques y bloques y bloques así en la línea del tiempo, entonces si un hacker llegara y dijera, pues yo voy a alterar este bloque para que esta transacción que dice que el dinero se iba a ir a una cuenta y que se vaya a la mía, no sirve. ¿Por qué? Porque entonces al yo alterar el número de cuenta del destinatario, el hash va a cambiar. Y entonces al no coincidir el hash con el del bloque original, porque además recuerden que todos los nodos en la red tienen copia, porque todas las transacciones se hacen públicas. Entonces imagínense que es un escenario. Hubiera una red de 100 nodos y todos dicen que en la transacción yo le envío al sujeto A, le envío un Bitcoin, ¿sí? Pero un hacker toma eso y dice, no va para el A, sino que va para el sujeto B.
Ok, modificó una transacción que está dentro de un bloque en un nodo. Pero como se hacen públicas todas las transacciones, los otros 99 nodos de la red se van a dar cuenta que esta transacción es distinta a las 99 copias que existen en la red. ¿Y qué es lo que va a suceder? Por lo tanto, esa transacción se va a desechar. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la cual, al todos tener copia de todas las transacciones, pues se vuelve un sistema seguro. Y modificar un solo nodo no te sirve. Modificar una sola transacción dentro de un bloque, dentro de un nodo, no te sirve porque tendrías que hackear al menos el 51% de los nodos de la red. Porque por definición, el nodo que ha sido hackeado, ¿sí? Va a tener una copia que es distinta a la copia que tienen todos los demás. Entonces, la única manera en la que se acepte que esa transacción alterada es real es que si hubiera 100 nodos en la red, pudieran alterar 51 nodos lo suficientemente rápido como para que a la hora de verificar se encontrara que esa es la versión buena y que la otra, la que tienen los demás nodos, es una versión que no es la buena, ¿sí? Entonces, esa es la prueba en la cual se confía que, pues, al menos el 51% de los nodos de la red tendrían que ser hackeados, ¿sí? Para poder hacer que una transacción fraudulenta tuviera éxito. La red. Bueno, de aquí hacia adelante me voy a ir un poquito más rápido porque se está extendiendo un poco esta charla. La red. Bueno, las transacciones son emitidas a todos los nodos, eso ya lo habíamos comentado, y cada nodo pues, va a recolectar todas las transacciones y las va a ir metiendo en un bloque. Ese bloque pues, tiene un tamaño determinado y cuando ese bloque se llena, junto con los datos que se le ponen adicionales, pues se genera el bloque y se empieza la carrera por encontrar el hash que tenga un determinado número de ceros al principio. Cuando se encuentra y se valida, se agrega a la cadena principal. Cada nodo pues, hace ese trabajo, ¿no? Y los nodos aceptan el bloque si todas las transacciones que están dentro de él ya se han validado y otra cosa, que no se hayan registrado de manera previa, porque como pueden llegar en distintos tiempos, puede ser que un bloque tenga una determinada cantidad de transacciones, pero otro bloque que genera otro nodo no coincidan exactamente en las mismas transacciones. Entonces, cuando se genera y ya encontró la solución, es válido ese bloque siempre y cuando las transacciones, todas las que están dentro de él, no hayan sido alguna de ellas ya registrada en un bloque que haya sido aceptado previamente, porque de lo contrario, al pasar esta situación, la recompensa que haya obtenido este minero por encontrar el hash con tantos ceros, se destruye, no se aplica. ¿Por qué? Pues porque el bloque se considera inválido porque alguna de las transacciones ya se habían incluido en algún bloque anterior. ¿Cómo entonces se acepta? Los nodos están de acuerdo en que el bloque ha sido el bueno y ha sido aceptado porque se agrega a la cadena principal. Y cuando empiezan a trabajar en el siguiente bloque, entonces toman el hash del bloque anterior. Entonces, esa es la prueba de que lo han aceptado. Al tomar para la generación del bloque siguiente el hash del bloque anterior, entonces esa es la prueba de que ese bloque ha sido aceptado y por lo tanto forma parte de la cadena principal, la cadena larga de bloques del blockchain. Incentivo, ya lo platicábamos hace un rato.
Esto no, aquí no hay Madres Teresas de Calcuta. Toda la gente que hace esto lo hace con un motivo, con un incentivo económico. Aquí, procesador, ¿sí? Potencia de cómputo, más energía eléctrica es igual a dinero. Bueno, es igual a monedas, ¿sí? La moneda para que tenga para que sea tal, pues necesita tener un valor de cambio, ¿ok? Pero eso lo determina la oferta y la demanda. Entonces, el incentivo es, si se tiene un determinado número de monedas en circulación, entonces, lo que aporta este modelo es un modelo libre de inflación, porque en un modelo financiero como los que gobiernan nuestros países, los gobiernos pueden determinar, junto con los bancos, desde luego, porque se emiten bonos, CETES y cosas así, y se genera, el resultado final es que se genera dinero en las calles, pero sin algo que lo sustente, porque ya se rompió, como les platicaba al principio, en 1971, esa relación de el dólar con el oro, y pues el referente se vuelve una moneda fiduciaria que trabaja con base en la confianza, pero que no tiene algo de valor intrínseco que lo respalde. Entonces, este sistema no genera circulante de manera indiscriminada. Por lo tanto, también no hay, no contribuye a un modelo inflacionario. Esto ha alimentado la intención de algunos gobiernos por utilizarlo como moneda de uso corriente en sus países. Tenemos casos ahí en África, tenemos el caso de El Salvador, ¿sí? Puede o no ser una buena idea. Yo creo que es un tema que escapa del alcance de esta charla, pero porque nos estamos centrando más en la parte técnica y en el conocer cómo funciona esto. Pero existen indicios que pudieran apuntar a que puede ser una opción también de economía en el futuro basado en monedas digitales. El incentivo que se recibe como parte del minado ayuda a los nodos a mantenerse honestos. ¿Qué significa mantenerse honestos? Que sigan las reglas y que no intenten alterar el contenido de la blockchain, ¿sí? De la cadena de bloques. Vamos a pensar en un escenario hipotético. Un atacante pudiera reunir la potencia de cómputo tan grande, tan enorme, que pudiera tener más potencia de cómputo que todos los demás nodos de la red juntos, ¿sí? Entonces, al pasar esta situación, sería más rentable para él generar monedas, ¿sí? Porque estaría generando bloques que serían aceptados en la blockchain y tener su recompensa. Le convendría más que socavar el sistema, que alterarlo, que destruirlo, ¿sí? Porque así, de la misma manera, pues estaría destruyendo su propia riqueza. Entonces, este modelo hace que, en principio, sea sumamente improbable que esto suceda. Y si llegara a suceder, bueno, pues probablemente tendría ahí un tema de un dilema, si realmente le conviene seguir la regla del sistema o alterarlo. Espacio en disco, esto lo vamos a ver muy rápido. Se pueden compactar bloques viejos porque pues no todos los hashes de las transacciones que se crearon de manera previa es necesario ser guardados. Aquí lo más importante es mencionar que este modelo es muy eficiente. Estamos hablando de que una cabecera de un bloque sin transacciones son 80 bytes nada más. Entonces, si un bloque se genera cada 10 minutos, multiplicamos 80, que son los bytes, por 6,
que serían las veces que cabe 10 minutos en una hora, por 24, que sería el número de horas que hay en un día, por 365, que son los días en un año. Estamos hablando de que 4.2 megas es lo que se requiere para almacenar esta información. Entonces, desde luego, esto estamos hablando de bloques por año, ¿sí? Pero aquí hablamos acerca de la ley de Moore. La ley de Moore dice algo así como que la potencia de cómputo se duplica cada dos años mientras el precio se mantiene constante. Pero bueno, hablando de esto, pues 4.2 megas en un sistema que actualmente, ¿cuánto tiene la memoria RAM de tu computadora? 8 gigas, 16 gigas, no sé. Pues estamos hablando de que la memoria no debería ser un problema. Y en caso de que fuera insuficiente, pues siempre está la opción de guardarlo en disco, ¿sí? Verificación de pago simplificada. Es posible verificar los pagos sin correr los nodos completos de la red. Y bueno, aquí lo importante es que las transacciones deben ser verificadas por la mayor parte de nodos de la red. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de al menos el 51% de los nodos de la red para que se den por buena las transacciones que están en un bloque y que ese bloque pues, se pueda agregar a la cadena. Estos podrían dar todavía más a platicar, pero sería de entrarnos demasiado en los detalles técnicos. Ahorita vamos un poquito más superficial. Combinar y dividir el valor, pues habla acerca de que una transacción puede tener múltiples entradas y puede tener una o más salidas, porque hay que tomar en cuenta que cuando haces una transacción puede haber un valor de retorno. El valor de retorno pues, es que si algo cuesta una cantidad de dinero y tú pagas con un billete más grande, vamos a suponer que haces, algo cuesta un Bitcoin, perdón, 50 centavos y tú transfieres uno, como producto de la transacción, tendría que haber una devolución de el remanente, ¿sí? Esto es algo que se puede comprender fácilmente asociándolo con ejemplos de la vida cotidiana. El tema de la privacidad. El tema de la privacidad es algo bien importante. En el esquema tradicional, la privacidad recae en las instituciones que son los terceros en confianza. Tú cuando creas una cuenta, vas y llevas tu fe de bautizo, tu acta de nacimiento, tu constancia de no sé qué. O sea, la cantidad de datos que te piden es bastante grande para tratar de identificarte. Bueno, y ya también tus huellas dactilares. Seguramente los métodos biométricos seguirán todavía utilizándose para poder identificar fácilmente a una persona. No dudo que más adelante quieran muestras de ADN. En este nuevo modelo, pues no hay un ente centralizado que haga esta validación. Por lo tanto, lo importante de este modelo es que solamente, o sea, aunque las transacciones son públicas y todo el mundo sabe de dónde, para dónde va el dinero, hablando de cuentas, lo único que se sabe es las claves públicas, pero no quién es el dueño de la clave privada que se ocupa para decodificar y para reconocer quién es el dueño de del destinatario de esa transacción, del origen y del destino. Esto permite que las transacciones sean anónimas a pesar de que todas las transacciones sean públicas, ¿ok? Para que el atacante pueda generar una cadena rápida, la cadena más rápida, pues los nodos, bueno, los cálculos. Los cálculos trata acerca de qué se requiere, ¿sí? ¿Qué se requiere para que un atacante de esta red pueda alterarla y que su alteración sea válida? Bueno, simplemente que tendría que generar una cadena
¿sí? Más rápida de la cadena que se conoce como la cadena honesta. La cadena honesta es la que es generada y validada por la mayoría de los nodos de la red. ¿Ok? Entonces, si esta condición no se da, y un atacante altera una parte de sí, una transacción, entonces todos los demás van a hacer que esa transacción se invalide y por lo tanto se invalida el bloque e incluso si ya esta transacción, este bloque, sí, esa transacción dentro del bloque y el bloque dentro de la cadena ya estuviera ahí, pero se dan cuenta que esta cadena ha sido alterada, entonces se puede desechar parte de esta hasta donde se tiene la certeza de que no ha sido alterado. ¿Por qué se da esta situación? Porque los nodos dentro de la red no están activos todo el tiempo, ¿sí? Y entonces pueden entrar y salir. Y entonces aquí lo importante es que conforme el número de nodos honestos, ¿sí? Que no atacan la red, sino que trabajan de manera colaborativa, aumenta, también disminuye de manera exponencial la probabilidad de que un atacante pueda tomar el control de la blockchain, ¿sí? Entonces, en conclusión, se propone una moneda hecha a través de firmas digitales, que no son otra cosa que funciones hashes, que no requiere tercero de confianza. Ahora que para prevenir el doble gasto propone una red peer-to-peer, ¿sí? En la cual todos los nodos tienen exactamente el mismo voz y voto, y que su voto se obtiene a través de la prueba de trabajo. La prueba de trabajo es lo que permite registrar en una historia pública de transacciones cuáles son las transacciones que se han aceptado como válidas, pero no revela los propietarios de esas transacciones. Sí es público de dónde a dónde y la cantidad, más no quiénes son los dueños de esas cuentas, ¿sí? Ahora, está basado en el principio de que mientras la mayoría de los nodos sean honestos, un atacante no tiene no tiene posibilidades reales de vulnerarle o se vuelve sumamente improbable. No es necesario que todos los nodos estén activos todo el tiempo, porque cuando un nodo se ingresa a la red, toma o sea, se actualiza con la cadena más larga que haya sido ya validada y aceptada por todos los demás, o bueno, por la mayoría de los demás, como prueba de lo que haya sucedido mientras ese nodo estaba fuera de línea. ¿Cómo se rechaza un bloque que es inválido? Pues se rechaza no aceptando su hash como el hash del bloque anterior para generar el hash nuevo. Entonces, esta idea, ¿sí? Así en su conjunto, es lo que se presentó en 2009 y es lo que da lugar a la moneda Bitcoin, de la cual pues actualmente existen inspiraciones, clonaciones, alteraciones y todo tipo de variantes por miles de ellas. Algunos de estos propósitos tienen algunos fines muy interesantes. Criptomonedas, ¿sí? Sería quizá lo más obvio. Los non-fungible tokens, que no es otra cosa más que darle valor a un activo digital. Bien interesante el tema porque permite tener un registro inalterable de la propiedad de un bien digital. Por ejemplo, tú puedes tener una imagen, un logotipo, y ese logotipo lo puedes poner en internet. Cualquier persona, pues ustedes saben, botón derecho, guardar como, y ya tienes una copia de ese archivo digital, que es idéntico bit a bit. Sin embargo, aunque sea idéntico, no significa que sea el original. Esta es una copia. Entonces, los NFTs te permiten tener el registro de propiedad de ese activo digital, de tal suerte que pues tú puedes reclamar la propiedad. Esto, desde luego, en un sistema capitalista, pues tiene mucho sentido.
Actualmente se ha utilizado mucho en el tema de los multiverso, mundos virtuales y demás. Puedes comprar un avatar y eres el dueño del avatar y luego lo puedes comercializar porque le puedes poner un precio, etcétera, ¿no? Entonces, cosas bien interesantes que están surgiendo en torno a blockchain. Recuerden, blockchain y Bitcoin no es lo mismo. Blockchain es cómo funciona el esquema de encadenamiento para crear una red segura y bueno, eso ha dado lugar, por ejemplo, a contratos inteligentes. En el blockchain de Bitcoin, lo que hay dentro de los bloques son transacciones, pero lo que hay dentro de una red como Ethereum, que es otra moneda digital, lo que hay dentro de la blockchain de Ethereum no son transacciones, son porciones de código. Estas porciones de código se ejecutan siempre que se dé una determinada condición, es decir, que haya sido validado. Y entonces, si se da una condición, se ejecuta el código que está dentro. Vamos a suponer que si yo, por ejemplo, los días último de cada mes, quisiera hacer una transferencia de dinero hacia otra cuenta, entonces eso podría ir dentro de un contrato inteligente, de tal suerte que cuando se detecta que es el último día de cada mes, entonces automáticamente se ejecuta el código y el código dice que pues debe tomar una determinada cantidad de esta cuenta y transferirla a esta otra. Esto podría tener implicaciones y usos muy interesantes. Dentro de los gobiernos, por ejemplo, imagínense que un programa de trabajo anual se pudiera hacer a manera de contratos inteligentes. Entonces, de esta manera, si se dan determinadas condiciones, se ejecutarían las acciones que corresponden. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú registras que se lleva a cabo una licitación? Entonces se ingresan las propuestas y la propuesta que se evalúa de mejor manera es la que se aplica. Entonces, pues de manera automática, pues se tiene que hacer un pago a un proveedor para que éste pueda ejecutar el proyecto, ¿no? que fue licitado. Entonces, y además las evidencias de la ejecución de ese proyecto se pueden incluir también dentro de una blockchain para que estos sean inalterables. ¿A qué podría llevarnos algo así? Pues desde luego a combate a la corrupción, en donde los planes de trabajo se tendrían que cumplir sí o sí, si se dan determinadas condiciones, que además se vuelven inalterables, que además todo mundo puede ver lo que está sucediendo y que pues tenemos la certeza de que no se van a alterar. Entonces, esta parte de los contratos inteligentes puede ser una herramienta muy interesante, por ejemplo, dentro de combate a corrupción. También tenemos el tema de voto electrónico. Recientemente, por acá tenía un paper que habla sobre un sistema de voto electrónico utilizando blockchain. Está interesante y digo, finalmente, lo que se busca de esta tecnología es esa confianza que muchas veces se ha perdido en las instituciones, ¿sí? Sin entrar en temas de política y demás, pues ustedes saben que el Instituto Electoral en México ha sido muy cuestionado por posibles fraudes y creo que en voz de calle pues todos conocemos a alguien que dice que sucede o que sucedió tal o cual cosa, etcétera, pero pues no hay una evidencia finalmente. Digamos que es un tema que provoca incertidumbre y la incertidumbre provoca falta de confianza. Y la falta de confianza pues es algo que desde luego puede en ciertos niveles convertirse en algo muy crítico. Entonces imagínense que pues, el voto electrónico pudiera almacenarse dentro de una blockchain, se podría validar, cada quien podría validar su voto y saber si efectivamente es lo que él hizo o la decisión que él tomó y pues sería todo transparente. Entonces, bueno, es una opción interesante y además que nadie lo pueda alterar, ¿no? Para temas de cadena de suministro, hace algunos años con un amigo platicábamos acerca de lo difícil que es para el campo mexicano
el estar en condiciones de igualdad con el campo, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde aquí no tenemos un registro desde la semilla, quién se le compró, y bajo qué técnica se produjo la semilla, y dónde se sembró, y cuándo se cosechó, y qué temperatura había en el contenedor que lo transportó hasta la frontera, etcétera. Todas estas partes toda esta información que en determinado momento, al no contar con la información completa, nos pone en una situación de desventaja cuando el producto del agro mexicano pues, se quiere incursionar en mercados internacionales. Entonces, si toda esta información se va registrando dentro de una blockchain, pues entonces se le agrega confianza a el proceso, ¿sí? A los procesos. Toda magia tiene un precio, y con esto voy a terminar. Huella de carbono. Como les dije hace rato, ¿cómo obtenemos la recompensa? Cuando resolvemos un problema matemático, que no es otra cosa más que un sistema de fuerza bruta, prueba y error, de hashes sobre un determinado contenido, en donde parte del contenido modifico para poder generar una determinada condición, que son n número de ceros al inicio del hash. Esto requiere energía eléctrica, y la energía eléctrica tiene un coste, principalmente ecológico, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces la minería en casa pues, no es una opción, porque sí, a lo mejor con la potencia de cómputo que tienes con tu computadora Celeron, pues vas a obtener un centavo, el equivalente a un centavo después de un mes de trabajo, de tu computadora, y te va a llegar el recibo de la luz 2,000 pesos más caro. Entonces, realmente no tiene mucho sentido. Por eso la mayoría de las granjas, así le llamamos a los contenedores que tienen una cantidad muy grande de equipo de cómputo dedicado a hacer este tipo de operaciones matemáticas, pues se encuentran en países muy fríos, ¿sí? Y además donde la energía eléctrica sea económica. Por eso hay muchas granjas de servidores de este tipo en China, en Rusia, y países que están en latitudes muy hacia el norte, porque pues, cuando nosotros ejecutamos potencia de cómputo, pues los equipos se calientan. Entonces, a la hora de que se calientan, pues tenemos que ponerles un sistema de enfriamiento, si no se van a dañar. Entonces, cuando se hace eso en lugares, cuando hay climas fríos, pues lo único que se hace es meter aire frío, y sale aire caliente. Pero entonces eso está provocando también un problema pues ambiental, porque estamos generando mucho aire caliente en zonas donde naturalmente el aire es frío. Y además las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? También tenemos temas de confianza con las limitaciones actuales de la tecnología actual. Ahí hablaríamos de la ley de Moore, ahorita vamos a ver eso, especulación y volatilidad. Lo cierto es que aunque el esquema de monedas como Bitcoin tiene un espíritu muy democrático, por decir así, porque todos los nodos en la red son exactamente iguales, por decirlo de alguna manera, lo cierto es que los dueños del poder de cómputo son muy pocos. Entonces, estamos hablando de que el 90% de la potencia de cómputo que se utiliza para minado en el mundo, pues recae apenas en unos cuantos. Esto permite tener un tema de especulación muy alto. Es decir, ¿cómo puedes hacer que el valor de la moneda caiga? Y es probablemente lo que estamos viviendo en estos momentos con el Bitcoin. Simplemente vende lo que tienes. Si tú vendes lo que tienes, inundas el mercado, y al haber más oferta que demanda, pues el valor va a caer. Y eso en muchos casos se hace de manera artificial, y es ahí cuando esa especulación pues le da un tema de volatilidad que no es regido, ahora sí, peer-to-peer.
¿sí? Sino que está en manos de unas cuantas personas. Entonces, este es un tema que hay que tener mucho cuidado. Quizás ahí es únicamente dentro de esta charla, el único consejo que les voy a dar si quieren invertir en criptomonedas, inviertan lo que no les haga falta, ¿sí? El dinero que a ustedes piensen que no lo van a necesitar, no quiero decir que les sobre, ¿sí? Pero que no lo van a requerir en el corto ni mediano plazo, es algo que ustedes pueden invertir, ¿sí? Y es algo que, desde luego, la volatilidad puede ser a favor y puede ser en contra. Ahorita que está anda por la mitad del precio de lo que estaba costando el Bitcoin, por ejemplo, podría ser un buen momento para comprar, con la esperanza de que va a subir de precio. Pero tenemos casos dramáticos ahorita en donde había monedas que habían anunciado paridad con dólar y ahorita valen menos de un centavo. Prácticamente perdieron todo su valor. Entonces, mucho cuidado con eso. Mi consejo, inviertan, si quieren usar la palabra inversión, lo que no les represente un problema en caso de que lo pierdan. Pero que pueden ganar, sí pueden ganar y pueden ganar bastante. Bueno, y también pues un poco de los pros y contras del anonimato. ¿Por qué? Pues porque simplemente al no saber quién está detrás de los movimientos, pues no hay forma de poderlo fiscalizar. Los gobiernos, lo cierto es que actualmente ya lo están tratando de regular el tema de las criptomonedas, que va en contra de la naturaleza y el espíritu de las criptomonedas, pero bueno, finalmente es un indicio de que las personas que son las encargadas de tomar las decisiones en materia de economía, pues están volteando hacia esta tecnología. Y bueno, pros y contras de los modelos descentralizados, pues que tiene mucho que ver con el control, ¿sí? O pérdida de control que se puede tener sobre un sistema. Solamente de estos puntos que les comenté, les voy a mencionar algunos datos. Huella de carbono es una métrica ambiental para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan, ya sea de manera directa o indirecta, y esto por una persona, grupo, organización, empresa, un producto o un servicio. Como en este caso, se puede calcular el impacto de la huella de carbono por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, como en este caso sería el dióxido de carbono, lo que también se le llama anhídrido carbónico, y que bueno, y esto lo que produce es un aumento de la temperatura en nuestro planeta. Entonces, personas como Elon Musk, por ejemplo, al principio tenía un respaldo muy fuerte hacia Bitcoin porque para comprar sus Teslas estaba aceptando que se lo pagaras en Bitcoins. Y posteriormente hizo por ahí algunas declaraciones en cuanto a que está a favor de las monedas electrónicas, pero está en contra de lo contaminantes que resulta producirlo. Porque además, si ustedes lo piensan bien, son computadoras que están generando dióxido de carbono, que están consumiendo cantidades inmensas de electricidad, que están generando, porque hay que actualizar el equipo de cómputo, entonces están generando contaminación por todo lo que se ocupa para generar esos hashes y que después se va a desechar. Ustedes saben que el equipo de cómputo tiene una obsolescencia pues ya programada, por decirlo así, y bueno, todo esto es simplemente porque están haciendo hashes. No diría que a lo tonto porque tienen un propósito, pero no tiene, más allá de eso, no tiene una utilidad. Está haciendo cálculos y cálculos y cálculos y cálculos matemáticos todo el tiempo, para encontrar y resolver un problema que es encontrar tantos números de ceros al principio del hash. Más allá de eso, no se está utilizando para otra cosa. O sea, eso es el minado, es estar haciendo que trabaje de manera intensiva. Entonces, bueno, estamos hablando de que la minería de Bitcoin
va a producir en el año 2024, se calcula que 130 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono. La confianza de que el sistema no será hackeado se debe a que la tecnología que tenemos actualmente sigue lo que se conoce como la ley de Moore, pero ¿qué pasa si en algún momento de la historia de la humanidad se vuelven realidad práctica, ¿sí? Las computadoras cuánticas con capacidades de cómputo mucho más allá de las que actualmente tenemos y que no obedecen a las limitaciones de la ley de Moore. Digo, es algo especulativo, pero pues podríamos tener en determinado momento un equipo de cómputo que tuviera la capacidad de sobrepasar el 50% de la potencia de cómputo de los nodos de la red que sigan la ley de Moore, ¿sí? Entonces, eso le agrega un punto de incertidumbre al tema. Especulación y volatilidad, pues costaba el doble y está a la mitad el precio del Bitcoin actualmente. Aún así, un Bitcoin estamos hablando que cuesta más de $500,000, ¿sí? Tampoco es algo despreciable, pero pues bueno, quienes hayan invertido cuando estaba en valores mucho más altos, cercanos a su máximo histórico, pues han visto reducir sus recursos y sus inversiones pues drásticamente y dramáticamente. Solamente por ahí no se alcanza a ver la moneda que les pongo ahí. Hay una que está en verde, pero ese es un USD Coin. El USD Coin tiene un respaldo que es por cada moneda que tienes de USD Coin, tiene un dólar real, ya sea en una reserva física o en inversiones de corto plazo. Entonces, esta moneda pues, no se vio alterado porque no depende del valor del Bitcoin. La mayoría de las monedas que tienen algún tipo de relación con el Bitcoin, pues cuando una sube, las otras suben, cuando una baja, las otras bajan, y bueno, en momentos pueden tener un comportamiento distinto, pero generalmente tienen un reflejo sobre el tiempo, ¿sí? El anonimato, pues simplemente, pues nos queda como reflexión el pensar en los pros y los contras de un sistema en el cual las transacciones de dinero, pues no se puedan trazar, ¿sí? Definitivamente pues, los gobiernos están en contra de esto por cuestiones de lavado de dinero, tráfico de armas, etcétera, pero pues no siempre las intenciones de control de los gobiernos tienen que ver con buscar el bien común, ¿sí? Sino que también falta aquí una manera en la cual pues van a obtener el recurso que actualmente están o dejarían de percibir si la gente utiliza esta forma de transacciones, ¿sí? Recuerden que pues, la mayoría del dinero que obtiene los gobiernos es a través de deuda, ¿sí? Y a través de impuestos, ¿ok? Entonces, por ese motivo, este sistema se considera que pues puede tener implicaciones en el corto y mediano plazo muy importantes para la economía, sobre todo ante un riesgo de colapso del sistema financiero actual. Bueno, creo que es todo en este momento de mi parte. No sé si Julio, te cedo. Gracias, Eduardo. Uh-huh. Bastante Bastante interesante la interesante la charla. charla. Agradezco infinitamente y ojalá ahorita haya interacción con los que estamos participando. No sé si hay alguna duda, aclaración o nos queda un poquito más claro de cómo manejar los Bitcoin después de la charla de nuestro amigo Eduardo Rizo.
Sí. Quiero pensar que sí me escucharon. Voy a detener por aquí esto. Aquí está. Nadie se anima. Creo que quedó bastante claro y ahora sí, creo que más miedo para invertir en el Bitcoin. Pues mira, la intención, te digo, no es, sí, no era. Perdón, la maestra Ajá. María Silvia tiene, creo, algún comentario o pregunta. Adelante, por favor. Sí, bueno, solamente felicitar a Eduardo, muy completa su exposición. Bueno, la gente que estamos metida en la parte de informática, pues todos los tecnicismos y todo eso, pues los entendemos muy bien. Y bueno, felicitarlo y además por el cargo que tiene ahorita. Y bueno, pues eso es todo. Y que se repitan más de estos webinars, por favor. Cuando usted guste, maestra, puede participar con gusto, ¿eh? No hay ningún problema. Aquí la esperamos y aceptamos cualquier tema que usted quiera compartirnos. Adelante. Para eso es Muchas gracias. espacio. Saludos a todos mis maestros del Yesca. Gracias, excelente. Muchas gracias, mi maestra Silvia. A la maestra con cariño. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión o interactuar aquí con nuestro amigo Eduardo Rizo? Pues igual agradecer, estuvo muy interesante el tema. Aprendí algo nuevo. Regularmente manejamos esto de la criptomoneda, ahora sí, sin capacitación, sin un conocimiento previo, nos lanzamos al vacío a ver qué pasa. Como dicen por ahí, a veces chicle y pega, ¿verdad? Pero sí, ahorita ya un poquito más de conocimiento y menos temor, porque en un principio era tener miedo de qué se trataba esto, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por este tema, muy interesante, la verdad. Que haya otro y que se repita. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas felicidades por la charla, bastante intensa sobre todo, y creo que sí nos queda bastante claro en algunas alternativas y lo que probablemente sería una navaja de doble filo estar participando en lo que es el Bitcoin. Ya cada quien nos haremos responsables de ese tipo de decisiones. Y pues agradecerle a todos los participantes que estuvieron hoy presentes en este webinar. Maestra Marta Laura, Marta Oliva, muchas gracias. Maestra Silvia, gracias. Toño Marín, muchas gracias. Ojalá el día de mañana sean ustedes los que están solicitando participar en este espacio de webinars del Cuerpo Académico Financial Research Group del IESCA. No sé si quieras agregar algo. No, pues de mi parte, agradecerles el tiempo. Originalmente pensé que sería un poco más corto, pero en verdad, pues es algo que es importante conocer cómo funciona y a partir de ahí, pues la decisión de cada quien, en qué momento se va a subir a este tren. Realmente, como yo lo percibo, no es si nos subiremos o no, sino que cada quien determina en qué momento. ¿Sí? Me parece que el aprovechamiento, además de la tecnología blockchain, pues creo que es lo más valioso, más allá incluso de las propias criptomonedas. Es correcto, Eduardo. Pues muchísimas gracias nuevamente y con esto damos por concluido el webinar. Abrazo para todos. Gracias.